Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Continuando con nuestra serie de programas, me ha parecido interesante invitar a la embajadora Virginia Contreras, quien tuvo la oportunidad de conocer al presidente de la República en uno de sus momentos más difíciles, después que fue derrotado y fracasó el golpe de Estado del 4 de febrero, necesitó defensa jurídica y su abogado fue Virginia Contreras. Luego ella lo acompañó en su gobierno como embajadora ante la Organización de Estados Americanos y esa relación terminó mal. Hubo problemas con el canciller de la República. Pero ella tuvo la oportunidad de conocer al presidente en momentos difíciles. Creo que en estos momentos el presidente Chávez vive una situación todavía más difícil que la que vivía en esa época y es bueno conversar para que los venezolanos estemos preparados y sepamos cómo reacciona Hugo Rafael Chávez ante la adversidad. El presidente ha dicho, Virginia, muchas veces que esta revolución es una revolución armada y que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Tú que los viste a todos ellos presos y que sabes cómo piensan, ¿crees que esta es una revolución armada y que las Fuerzas Armadas nacionales están con esa revolución? Bueno, en primer lugar, no creo que sea una revolución, ni armada ni desarmada. Si consideramos que revolución iba a ser un cambio, si no violento, rotundo de lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido durante 40 años, pero creo que la clave para que la gente comprenda cuál es la situación de la Fuerza Armada está precisamente en decirlo, en afirmarlo y en repetirlo, en reiterar en infinidad de oportunidades que la Fuerza Armada lo apoya y que él cuenta con esa Fuerza Armada. Yo no creo que él cuente con la Fuerza Armada, tampoco creo que la oposición cuente con la Fuerza Armada, creo que la Fuerza Armada sigue siendo institucional y sí creo que dentro de la Fuerza Armada pues hay gente que se ha beneficiado de esos espacios que no han podido ser llenados por nadie de confianza del presidente de la República y por supuesto que hay un grupo allí importante de personas que participaron el 4 de febrero y el 27 de noviembre que se mantiene en silencio porque la mayoría de la gente escucha hablar de unos cuantos, pero esa no es la mayoría de las personas que estuvo con el presidente. Ahora, la gran mayoría de los miembros de la Fuerza Armada evidentemente que es institucional. Y es institucional lo que quiere decir que no va a estar a favor de ningún tipo de revolución, ni tampoco va a salir mañana a apoyar a una oposición para dar un golpe de Estado, sencillamente por dar un golpe de Estado. Pero entonces, ese alto mando que lo rodea no son gentes comprometidos con su revolución. Por supuesto que no, y el presidente lo sabe perfectamente. Por ejemplo, un detalle, cuando el comandante Chávez estaba en reclusión, estas personas, que obviamente jerárquicamente no eran coroneles, no eran generales, denigraban del presidente Chávez y de las personas que lo acompañaron, es decir, de los oficiales que lo acompañaron en el intento golpista. Muchos de ellos amenazaban con que si el presidente Chávez, en ese momento comandante, llegaba a la presidencia de la República, pedirían la baja. Tú dices gente como el general García Por Carneiro. supuesto, aparte de eso, que nosotros vemos en la hoja de vida de ese grupo de oficiales, por ejemplo, el general García Carneiro, en un gobierno regular, medianamente bueno, jamás hubiese llegado a ocupar quizás no solamente la jerarquía, sino el cargo que hoy en día ostenta. Y el presidente lo sabe, además. Yo le recuerdo a la gente qué era lo que sucedía para antes del 4 de febrero, cómo estaba configurado lo que se llamó el MBR 200. El MBR 200 estaba constituido por un grupo importante de oficiales, muchos de los cuales nunca fueron conocidos por la opinión pública porque no salieron en esa oportunidad, pero el rango superior de estos oficiales era el de teniente coronel, porque una de las premisas de ellos, si ellos lograban triunfar en el golpe, es que los generales que en ese momento se encontraban en la Fuerza Armada iban a pasar a retiro y ellos iban a ocupar esos cargos e iban a ascender en la jerarquía. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que es que el comandante Chávez no tuvo la oportunidad de rodearse de gente que posteriormente iría a ser general y que uno pueda decir con propiedad, bueno, esta persona ha acompañado al comandante Chávez desde ese momento y hoy en día es general y el comandante Chávez confía plenamente en él. Él lo sabe perfectamente bien. De hecho, los mismos oficiales generales hoy en día, los que están en el alto mando militar, también saben perfectamente bien que el comandante Chávez no confía en él.
y no confía en ellos, perdón, y no confía en ellos precisamente porque existe ese divorcio de intereses, no de ahora, de siempre. Y entre los que sí lo acompañaron el 4 de febrero, ¿cuál es la situación? Por Dentro, ejemplo, los gobernadores, el gobernador Reyes, el gobernador Blanco Lacruz, el gobernador Rojas. probablemente la persona más vinculada efectivamente al presidente Chávez de ellos es el gobernador Reyes, el teniente coronel de la Fuerza Aérea y quien lo conoce desde su adolescencia. Y los otros, el capitán Rojas Suárez, gobernador del estado Bolívar, el capitán Blanco Lacruz, el gobernador del estado Táchira, son capitanes del ejército que participaron el 4 de febrero. Ahora, en primer lugar, tenemos que recordar, existe una jerarquía, ellos siguen siendo capitanes a pesar de que sean gobernadores, el presidente de la República es un teniente coronel. En otras palabras, que siempre el teniente coronel mira a los capitanes como el padre frente a sus muchachos. No creo, sinceramente, con el respeto y el afecto que yo pueda sentir por estos capitanes, que el presidente de la República esté confiando en ellos para que lo apoyen en un futuro. No lo creo. Y en el caso del gobernador de Lara, de Reyes, sí existe una gran vinculación y ha sido el elemento quizás o el intermediario, el instrumento necesario para el presidente Chávez en todo lo que respecta a la Fuerza Aérea, por ser un teniente coronel de la Fuerza Aérea. Es decir, el vínculo del presidente Chávez con la Fuerza Aérea es precisamente el comandante Reyes. Y tú, sin embargo, uno no lo ve cercano al presidente. Su personalidad probablemente no sea... Realmente es una persona que no ha querido nunca estar cerca del presidente públicamente, y de hecho recuerdo que cuando el presidente tomó posesión la primera vez de su gobierno, le pidió que estuviera junto con él y él no aceptó. Incluso sé que en algunas oportunidades se ha discutido si él podría ser el vicepresidente, pero eso no quiere decir que él no tenga sus tentáculos, sobre todo en el caso, repito, de la Fuerza Aérea, la designación de los comandantes de los grupos aéreos, quienes, por cierto, hoy en día son tenientes coroneles que en aquel momento participaron el 27 de noviembre, es decir, la vinculación viene por la gente de la Fuerza Aérea. Recordemos, para los que no lo saben, lo olvidan, el 4 de febrero particularmente participó gente del Ejército. En el caso del 27 de noviembre, la mayoría de ellos fueron de la Fuerza Aérea y de una manera excepcional algunas personas del Ejército. Entonces, la vinculación de teniente coronel Chávez del momento, siendo un oficial del Ejército con la Fuerza Aérea, era por intermedio de ciertos compañeros de él, tenientes coroneles, que estaban en la Fuerza Aérea. Hace un momento tú decías que el presidente Chávez, como teniente coronel, veía a los gobernadores Blanco Lacruz y Rojas Suárez, capitanes, como hermanos menores o como hijos. ¿Tú crees que esa es la razón por la cual el presidente Chávez, teniente coronel Chávez, ve al teniente Diosdado Cabello también como una figura menor y lo retira de la vicepresidencia de la República para sustituirle por alguien más maduro, más preparado, con más experiencia política, como es el caso de José Vicente Rangel? Yo no creo en el caso de Diosdado Cabello que el presidente necesariamente haya tomado esa decisión por esa razón. Creo que fue por razones estratégicas. Creo que fue una manera de tenerlo a un lado, sabiendo que gran cantidad de la población pues no siente mucho afecto por Diosdado Cabello, pero también de tenerlo cerca, porque tenemos que entender que estratégicamente hablando, ser ministro de Relaciones Interiores y Justicia es mucho más importante que ser vicepresidente. Realmente en la práctica la vicepresidencia pues hoy en día uno la ve como una especie de adorno, ¿no? Aquel que le remienda las cosas al presidente de la República, pero no tiene mayor trascendencia. En el caso de del Ministerio de Relaciones Interiores, nada más considerando que la policía política dependía de él, y probablemente siga dependiendo de él aun cuando esté ahora en infraestructura, por lo menos afectivamente, pues yo Pero ¿cómo puede la policía seguirle reportando al teniente Diosdado Cabello, ministro de Infraestructura, cuando el ministro de Relaciones Interiores es nada menos que el único general en jefe, el único general de 3 soles que tiene la República? Por Lucas Rincón. dos razones. Número uno, allí hay un pequeño equipo que es una gran familia. Es decir, en el gobierno están unas cuantas personas que son incondicionales de ellos mismos. El teniente coronel Rodríguez Torres es compañero del teniente Diosdado Cabello y de estos mismos capitanes. Así es que allí, que es el director actual de la AECEP. Así es que creo que esa relación no tiene por qué haberse roto porque en Diosdado Cabello esté ahora en infraestructura, y en el caso del general en jefe Lucas Rincón,
pues la práctica nos ha demostrado que él sirve para cualquier cosa donde lo puedan colocar y no creo que él tenga mayor inconveniente en hacerse la vista gorda si el presidente de la República le ordenase que compartiese parte de su poder y la información que emana de la DICIP con el teniente Diosdado Cabello. ¿Y cuál es ese círculo que tú ves íntimo que efectivamente controla el poder? Porque teóricamente, de acuerdo a la Constitución Nacional, el que lleva el gobierno es el vicepresidente ejecutivo de la República. El presidente de la República es el gobierno. El presidente de la República es el poder legislativo, ejecutivo y judicial, sin duda alguna. Ahora, dentro de la mentalidad de los militares que insurgieron el 4 de febrero y el 27 de noviembre, una de las razones no era o sea, yo por lo que recuerdo había dos razones básicas: la lucha contra la corrupción y el respeto al Estado de Derecho. Tú acabas de decir algo que es exactamente lo contrario al respeto al Estado de Derecho, que el presidente de la República es el poder legislativo, es el poder judicial, es el poder ciudadano. Bueno, ¿qué pasó? Ellos no lo saben, yo no lo sé, ninguno de nosotros lo sabe. Yo creo que los venezolanos no lo saben. Nosotros confiamos en que obviamente iba a existir el principio de la legalidad y paulatinamente, porque la verdad que en un principio uno se asombró, no sé si usted recuerda, cuando de alguna manera aquellos mensajes del presidente propiciaban la invasión de tierras, etcétera, donde él hacía un llamado a la población, a los propietarios de tierras o de inmuebles que o los usaban o por lo menos dejaran que otros lo hicieran, y donde además juró que la Guardia Nacional jamás en la vida saldría a repeler a su pueblo, ¿no? Pero aparte de esa situación, uno pensaba que, pues, quizás eran fallas en el mensaje y que eso podría corregirse. La situación pues cada vez vino empeorando de tal manera que hemos llegado a esta crisis. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Probablemente porque nadie se dio cuenta en ese momento de lo que significaba la magistratura de la presidencia de la República, y porque allí se creó un poder tipo militar, donde cuando el presidente daba una orden, pues había que obedecer la ultranza. Bueno, ya en la práctica lo vemos. Hace unos meses o un mes y medio el presidente señaló que él había ordenado a la Fuerza Armada que no obedecieran la decisión de un tribunal, ni mucho menos la sugerencia de un fiscal del Ministerio Público. Es decir, que él no solamente ejerce un único poder, sino que además no sabe cuál es la diferencia, está confundido. Y me imagino que estos oficiales que habrán recibido esa orden pues estarán más confundidos todavía, ¿no? Considerando lo que significa la jerarquía de un comandante en jefe de la Fuerza Armada, pero también la importancia que tiene el Poder Judicial como tal. Y esa, doctor Garnier, ha sido una de las razones por las cuales la misma gente que lo acompañó a él se siente frustrada. Yo no estoy autorizada, yo no vengo aquí a hablar con usted a nombre de algún grupo determinado de oficiales, pero nunca hemos dejado de estar separados, a pesar de que las circunstancias hayan demostrado lo contrario. Y si bien es cierto que hay un grupo minúsculo que está muy cercano al presidente y que probablemente tenga una fe ciega, no sé si en él, o por lo menos una necesidad de mantenerse allí para mantener el poder, hay gran cantidad de oficiales que se sienten total y absolutamente frustrados. Pero no veamos solamente el principio de separación de poderes, lo que se ha hecho con la Fuerza Armada, cómo se han utilizado a los miembros de la Fuerza Armada como que si fueran cualquier tipo de empleados de alguna empresa particular, cómo se ha utilizado los bienes del Estado como si fuese una hacienda personal del presidente de la República o de algunos elegidos. Cómo se ha jugado con la ética y con la moral de los miembros de la Fuerza Armada. Creo que no vale la pena mencionar otra vez la actitud de este general Acosta Carla en Valencia. Todo eso avergüenza a estos jóvenes, a los que yo llamo mis muchachos. De verdad que nadie en líneas generales puede sentirse satisfecho, porque todos tenemos unos valores intrínsecos que vienen de nuestro hogar. Esto no es un problema de solamente ser miembro de la Fuerza Armada, pero en el caso de ellos, donde existe una disciplina tan rígida y donde además ellos arriesgaron su vida y todo lo que significaba la vida, la carrera, la familia, por un ideal en 1992, pues usted puede tener la plena seguridad de que la gran mayoría de ellos no se siente ni convencidos ni satisfechos y se siente avergonzados, incluso, porque me lo han manifestado, cuando el presidente de la República habla de golpistas. Uno de ellos me decía jocosamente que estaba muy cerca físicamente del presidente la primera vez que lo dijo y que pensó que se refería a él. Es decir, me dijo, pegué un brinco.
porque no concibo que el presidente le fuera a decir a unos civiles golpistas. Yo juraba que era que estaba molesto conmigo. O sea, eso es más o menos para que la gente en sus casas tenga una idea de también el pequeño infierno que va en cada uno de nosotros, pero que también va dentro de muchos miembros de la Fuerza Armada, que de repente ahorita son manipulados y son utilizados para algún tipo de intereses. Ahora, dentro de ese pequeño infierno, la diferencia es que la mayoría de los venezolanos tienen que vivir ese pequeño infierno aquí en Venezuela. Y cada día se comenta con más insistencia la cantidad de funcionarios del alto gobierno, ministros, bueno, el propio presidente y ministros, que están sacando a su familia de Venezuela. Sí, eso es sumamente curioso, pero le aclaro, en el caso de Virginia Contreras me quedé en los Estados Unidos, aparte de razones personales, porque el entonces canciller me ordenó que regresara a Venezuela y me pareció que era un exabrupto. Es decir, no comprendía cómo un civil le podía ordenar a otro civil que dejara un país, pero no como embajador, sino como civil para aparecer en otro. Pero sí es curioso, por ejemplo, que la primera dama se encuentre en el estado de Florida, en Fort Lauderdale, desde el 16 de diciembre. Sí es curioso que los hijos de Diosdado Cabello pues también estén en el exterior. Sí es curioso que... ¿Pero están en Cuba o...? No, perdón, en Cuba no creo que puedan estar, porque ellos deben estar conscientes de que a pesar de la afinidad que puede existir ideológica, es difícil vivir en Cuba después de haber estado acostumbrado a ciertos beneficios de lo que significa no solamente un sistema democrático, sino un régimen capitalista. Están en los Estados Unidos particularmente, otros han escogido Europa. Prefiero no nombrarlos, pero ellos saben quiénes son perfectamente, las partes de Vigo, por ejemplo, en España. Algunos familiares del presidente, algunos hermanos están en unas islas, en Aruba, por ejemplo. Entonces es bien interesante, doctor Granier, porque uno piensa si de verdad todo está normal en Venezuela, si de verdad queremos hacer la revolución en Venezuela y si de verdad necesitamos ciertos patrones de otros lugares muy cercanos a Venezuela, particularmente de la isla de Cuba, pues es así como un mal ejemplo para todos los otros que no compartimos esa idea, el que estas personas no confíen en eso que ellos reclaman, sino que ellos saquen a sus familias para el exterior. Eso por un lado. Y por otro lado, aquí debe existir alguna situación de inseguridad en relación con el gobierno más grave de la que conocemos, para que ellos hayan tomado su decisión de sacar a sus afectos. Es decir, lo más cercano que tiene uno en la vida es la esposa, los hijos, los hermanos, los padres, y que estén fuera de ellos. Algo debe pasar allí que nosotros no conocemos. Ahora, una de las cosas que, interesante el tema, yo recuerdo cuando, no había nacido, cuando hubo el atentado contra la vida de Rómulo Betancourt, en donde murió, o sea, destruyeron completamente el vehículo en el que él iba, murió uno de sus edecanes y el presidente Betancourt fue gravemente herido. Sin embargo, el presidente Betancourt continuó llevando una vida normal. Y a mí me llama la atención el contraste con el presidente Chávez, quien al asumir la presidencia ofreció que iba a entregar la Casona y la Guzmania y después Miraflores, porque él iba a vivir en un apartamentico con Marisabel y Rosiné y un guardaespaldas. Y ahora uno lo ve rodeado por 20, 30, 40 hombres, casi siempre muy mal encarados, todos con un aspecto muy asustado, volteando para todos lados como si estuvieran esperando de un momento a otro un ataque. Me comentan que en el episodio del Círculo Militar, donde por poner demasiadas luces se le fue un breaker y el pánico fue una cosa espantosa, ¿no? Y todos le brincaron encima y se les veía la cara de susto a los hombres. ¿Qué teme el presidente? ¿Qué fantasma lo persigue? En un principio, recién él asumido la presidencia de la República, efectivamente había muchos problemas porque el presidente no se quería sujetar a unas normas indispensables de seguridad. Yo recuerdo que me comentaba en ese momento el teniente coronel Urdaneta Hernández, para entonces director de la ICIP, que no encontraba cómo hacer con el presidente porque le encantaba estar con la gente. De hecho, recordemos después cuando se abrieron los balcones de Miraflores, y cuando absolutamente todo el mundo, a uno le daba pánico estar allí porque la gente podía entrar casi al despacho del presidente de la República. Es decir, que sí existe un contraste. Y desde hace aproximadamente como 2 años, la situación cambió. Muchos de los que están cerca de él pensaron que a lo mejor era una sugerencia
del líder Fidel Castro en cuanto a que por haber sobrevivido tanto tiempo en el poder sin que nadie hubiera, con tantos atentados, según manifiesta el mismo comandante Castro, pues tenía cierta experiencia y le daba consejos en relación con esto. Muchos me manifestaban, inclusive de la gente cercana a él, que pensaban que era una estrategia como para tenerlo muy cercano a él, sometido, es decir, dándole consejos respecto a la inseguridad que vivía. Y bueno, hoy en día es cierto, es notable la cantidad de personas que están a su alrededor. Es más, en alguna oportunidad, cuando alguno de nosotros deseaba hablar con el presidente, sencillamente bastaba ver su agenda para saber en qué acto público iba a estar y uno se acercaba y no existía ningún problema. Hoy en día, a esos actos públicos van solamente las personas que están en una lista. Solamente, incluso dentro del pueblo, de lo que se llama pueblo, aquellos que manifiestan, no va todo el mundo, van aquellas personas que están en listas especiales para manifestar a favor del presidente, para hacer hurras o para cualquier tipo de cosas. Yo creo que tendría que ser, yo no soy psiquiatra, por supuesto que usted tampoco, pero tendríamos que pensar que debe existir alguna relación con las medidas que él ha tomado, con la respuesta que él recibe de eso que él llamó con tanto afecto a su pueblo, lo que llamó el soberano, es decir, con el temor que él siente por esa reacción. Es muy difícil negarse a una realidad, es muy difícil, y él sabe perfectamente que la gente de la calle, lo que yo he llamado el partido político más importante de Venezuela, la gente común y corriente, los que salen a marchar. Ahora esa gente que antes podía ir a Miraflores y se paraba frente al balcón del pueblo, como él lo llamó, hoy en día, bueno, hay concertinas, alambres de púa, tanquetas, pero ¿por qué tanto miedo? Bueno, no sé, por eso le digo, él debe tener alguna respuesta en relación con sus actuaciones, con sus opiniones, con cómo ha venido desarrollando su gobierno, alguna respuesta que no es necesariamente positiva. Es decir, ¿por qué tengo yo que temer ante la actitud de la gente hacia mí si yo no he cometido ningún error, si yo no he hecho ningún daño, si sencillamente he cumplido con mis ofertas y yo he sencillamente desarrollado ciertas ideas? Él debe tener un feedback distinto del que manifiesta ante la opinión pública. Cuando él estaba preso en Yare, ¿era un hombre temeroso, asustadizo? Bueno, eso lo sabe él nada más. Cuando él estaba preso en Yare, era una persona muy privilegiada porque junto a sus expresiones el 4 de febrero, cuando él pues renuncia a continuar en esta intentona golpista, todos los medios de comunicación lo habían convertido en un gran líder. Por lo tanto, era algo así como una estrella de cine. Ahí desfilaba desde señoras ancianas hasta jóvenes adolescentes y allí la gente se desmayaba de la emoción exactamente igual como si estuvieran viendo a algún artista de cine. Es decir, que su actitud era distinta porque él vivía en un escenario, es decir, la tarima era Yare. Y el público era toda aquella gente que escuchaba sus palabras. Sin embargo, algunos de sus compañeros de cárcel en Yare manifiestan que tuvieron serios enfrentamientos con él y grandes diferencias. Es cierto, porque la personalidad de ellos era distinta. Por ejemplo, junto con él de los tenientes coroneles que estaba el teniente coronel Arias Cárdenas, que es una persona diametralmente opuesta, una persona intelectualmente diferente. Y estaba el capitán Blanco La Cruz, estaban otro grupo de oficiales, y sí sé que había ese tipo de inconvenientes, aparte de lo normal que significa vivir todo el día en comunidad. Pero lo que quiero decir es que no sé exactamente, habría que preguntárselo a él cuáles eran sus temores. En todo caso, yo creo que él estaba más cuidado en Yare que en la calle. Y así sería que después pudo salir en libertad y llegar a ser presidente de la República. Ahora, si esa gente que lo acompañaba el 4 de febrero se distanció mucho de él cuando estuvieron presos y tengo entendido que el hecho de que él fuera el único de los comandantes que fracasó el 4 de febrero también tuvo mucha influencia en eso porque se lo reclamaban y se lo recriminaban mucho. Y si el alto mando que lo rodea ahora tampoco está con él y lo que está es aprovechando todas las preventas que le está dando con quién está y el pueblo que lo apoyó y lo llevó a la presidencia, ahora le tiene tanto miedo que se ha rodeado de alambres de púas, de tanquetas y de soldados para que el pueblo no se pueda acercar a Miraflores. ¿Con quién gobierna Chávez entonces? Solo, y siente el apoyo de personas como el teniente Diosdado Cabello y como estos oficiales que hemos mencionado, quizás no todos directamente, pero por eso señalaba, el gobierno es el presidente
y esto no es ninguna novedad. Desde que él estaba detenido, cualquier cosa que alguno de los oficiales o inclusive los abogados hiciéramos, tenía que estar sometida no a una censura, pero no podía competir de ninguna manera con las opiniones y con las declaraciones del comandante Chávez, y estando en el mismo gobierno, la actividad que uno ejecutaba debía ser paralela a la actividad del presidente de la República, pero en ningún momento se permitía, no porque hubiese una norma escrita, pero en la práctica se permitía que las actividades que uno realizara superaran, por lo menos en publicidad, en información, a la actividad que realizaba el presidente de la República. Ahora, si es tan vanidoso, como obviamente lo es, y en una época lo vimos en los uniformes que usó, ¿no? Él llegó a usar uniformes como nunca se habían visto en Venezuela, o sea, solamente se le habían visto al general Rafael Leonidas Trujillo y a los dictadores africanos. Si es tan vanidoso, ¿por qué ese embelezo y esa entrega a Fidel Castro? Bueno, a lo mejor porque es el único que le llenan la vanidad. Uno siempre está con gente. Si uno es inteligente, uno está con la gente que le dice la verdad, pero si uno no lo es, uno está con la persona que le dice que todo lo que está haciendo está perfecto y que continúe en esa situación. Y si nosotros nos ponemos a ver en esta relación, quien más ha ganado es el comandante Fidel Castro, no el presidente Chávez ni Venezuela. Yo nunca me dedico a criticar al presidente Castro como tal. Yo digo, perdóneme, claro, de Cuba, ¿no? Claro, siempre hay un dicho que dicen en la vida, siempre hay un tonto y es de uno si uno lo encuentra, ¿no? Entonces aquí realmente supongo que Castro encontró su tonto. Claro, por supuesto, un tonto que le ha hecho sobrevivir, no a Castro como Castro, sino al pueblo de Cuba, ¿no? Nada más con los beneficios que se ha obtenido con ocasión de la exportación del petróleo, es como para sentir cierto tipo de afecto y agradecimiento hacia el presidente Chávez. Bueno, por ahí me dijeron el otro día que incluso en las reservas de Venezuela ahora hay 600 millones de dólares en papeles cubanos, que son papeles que nadie quiere. Por supuesto, o sea que nos vamos a encontrar con una sorpresa con que las reservas no son las que creíamos que eran. Ahora, tenemos este cuadro curioso, ¿no? De un presidente ególatra, autócrata, que viola el Estado de Derecho de una manera reiterada, continua, sistemática, que preside uno de los regímenes más corruptos que se hayan conocido en América Latina, y conste que en América Latina los ha habido bien corruptos. Noriega es un caso, Duvalier es otro, Chapita Trujillo es otro, y sin embargo uno siente que les va ganando la carrera, que ha sido abandonado por muchos de sus compañeros de ideales en los golpes del 4 de febrero y del 27 de noviembre del 92, que tiene un alto mando militar corrupto, recibiendo muchísimos beneficios económicos y de poder de él, y que ya no cuenta con el apoyo del pueblo, y que psicológicamente depende de Fidel Castro. Entonces yo quisiera regresar a su primera respuesta. ¿Cómo es eso de que las Fuerzas Armadas son institucionales? O sea, ¿cómo pueden las Fuerzas Armadas, si son tan institucionales, ver este espectáculo de destrucción de Venezuela, de destrucción de sus propias Fuerzas Armadas, de destrucción de petróleos de Venezuela, de destrucción de los ideales de convivencia, de paz, de bonomía que han caracterizado a los venezolanos impertérritos? Bueno, puedo responder con otra pregunta. ¿Cómo puede las Fuerzas Armadas, cada vez que el pueblo no esté conforme con un gobierno, irrumpir para tratar de imponer su voluntad? Cuando yo hablo de institucional, considerando todas las fallas que existen, porque las hay, y por supuesto que en algunas oportunidades uno también como ser humano le hierve la sangre frente a los atropellos, y lo hemos visto. Pues señores, ¿ustedes por qué no actúan y por lo menos evitan el daño que se está produciendo? Pero entiendo que la Fuerza Armada está esperando que sea la gente común y corriente, el pueblo, el que decida su propio destino. ¿Y cómo puede la gente decidir su propio destino? Bueno, fíjese, bien importante la pregunta, porque es lo primero que uno consigue cuando llega a este país, que a lo mejor físicamente podría considerarse un tanto muerto, ¿no? Si uno ve que hasta estéticamente, caramba, deja mucho que desear. Hace unos días fui al Paseo de los Próceres y esto es impresionante, inclusive más impresionante si consideramos que este es un gobierno militar, ¿no?
Pero el paro ha contribuido a que las actividades se paralicen a partir de cierta hora y la gente en la calle pues no encuentre mucho que hacer o no salga a la calle. Pero la gente está viva. Y probablemente que es algo que llama la atención porque uno viene de afuera, de escuchar y de estar muy cercano a los venezolanos, pero no de vivir esto. Y uno nota el contraste de lo que significa la gente viva en la calle sin posibilidades de retroceder, con energías y con ganas de solucionar un problema. Existe una oposición que pues tiene toda la intención de llegar a una solución, pero que todavía uno ve que cada cual habla por su lado. Y yo creo que, a diferencia de lo que muchos dicen, vamos a esperar qué opina el gobierno respecto, por ejemplo, al caso de la posibilidad de algún arreglo en función de lo dicho por el expresidente Carter. Yo creo que la pelota está en manos de la oposición. Realmente siento que la solución está en manos de la oposición. Ahora, la solución que se plantea es una solución que sea democrática, que sea constitucional, lo cual implica que sea electoral también. Y usted sabe muy bien que el presidente Chávez en estas circunstancias no va a aceptar unas elecciones bajo ninguna clase por ninguna razón. Yo le agregaría a esa solución que sea una solución real, que no sea un sueño, que no sea lo que nosotros quisiéramos que fuera. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir eso que el arma más importante que han tenido los venezolanos, considerando incluso las consecuencias para cada uno de nosotros, ha sido todo lo que ha implicado el paro. El paro realmente donde la batuta la han tenido la gente de petróleo, todo lo que es la empresa petrolera, los marinos mercantes, todas las consecuencias o todo ese grupo de organizaciones y personalidades que se han unido al paro. El paro ha puesto en 3 y 2 al país, es verdad, es cierto. Y al país quiere decir oposición y gobierno, gente pobre y gente rica, ciudadanos comunes y corrientes. Pero el paro ha tenido como consecuencia 2 elementos vitales. Número 1, el gobierno está asfixiado. El gobierno económicamente no puede pagar a los empleados públicos, ni siquiera puede pagar a los miembros de su Fuerza Armada. El gobierno pues está en puertas... Sin embargo, por ahí oí ayer que les habían repartido más de 30 camionetas de lujo a algunos oficiales. Pero con eso no se come. Lamentablemente ese es un problema también de jugar con la cultura de unos cuantos, pero nadie come partes de vehículos, ni nadie paga colegio con un vehículo. Y la gente lo que requiere no solamente es pan para hoy, sino también trabajo para mañana y no lo hay. Sí. Y aparte de eso, el otro elemento, la otra consecuencia, que por eso es bien importante, no es que nos suicidemos todos, pero ser bien serios en la decisión que se vaya a tomar, es que sinceramente la comunidad internacional no nos hubiera tomado en cuenta si no hubiese existido el paro petrolero con las consecuencias económicas para ellos. Yo pongo de ejemplo qué hubiera pasado en Venezuela si el paro hubiera sido de médicos, pero un paro estricto de médicos, donde inclusive se hubiese señalado ante el mundo que hay gente que ha muerto porque ningún médico, ni siquiera en situación de emergencia, hubiera atendido a un paciente. Pero es que esa es la diferencia, doctora Contreras. La oposición, y yo creo que ese es el error que ha cometido frente a Chávez, es consciente, es razonable. Entonces, cuando hace el paro, no puede en conciencia llevarlo hasta sus últimas consecuencias. El paro médico, el paro educativo, el paro petrolero, todos siempre buscan preservar, o sea, no hacerle un daño a la gente débil, no hacerle un daño al indefenso, no hacerle un daño al enfermo. El presidente Chávez no tiene medida en eso. Él prefiere ver destruido Petróleos de Venezuela, prefiere ver el lago de Maracaibo contaminado, cantidad de instalaciones destruidas. Él prefiere ver destruidas a las Fuerzas Armadas. Hay que ver lo reducidas que están en el aprecio que tradicionalmente le ha tenido el país. Él prefiere ver corrompida toda la administración pública, pero él no da su brazo a torcer. Entonces es una lucha muy desigual frente a alguien que no tiene límite en su afán de conservar el poder, frente a un país que sí tiene muchos escrúpulos en las cosas que está dispuesto a hacer para salir de él. ¿Por qué no vemos el lado positivo? Ajá, usted no ve que a pesar de todo lo que me está señalando de parte del gobierno, hay algo que le falta, la razón. O sea, esa es el arma más poderosa que tenemos absolutamente todos los seres humanos en el mundo, en cualquier país del mundo y más en Venezuela.
La razón puede, la verdad, la justicia puede muchísimo más que cualquiera de las artimañas que utiliza el gobierno. El gobierno quiere negociar, la oposición quiere negociar. La diferencia es que el gobierno quiere negociar con ganas de no encontrar un resultado y la oposición quiere negociar para que salgamos de esto. Cuando yo le dije a usted que teníamos que ser realistas, es porque tenemos que pensar a la hora de tomar una decisión, sea cual sea, las consecuencias. Nada es fácil, doctor Granier. Recordemos que el gobierno está luchando para mantenerse. El presidente Chávez sabe que después de esto no va a tener otra oportunidad. Que pase lo que pase, él tiene que preservarse y eso lo sabemos todos. Si hay algún mensaje que alguna vez ha sido coherente de parte del gobierno, ha sido en esta oportunidad. El gobierno ha dicho una y mil veces, señores, no nos vamos a medir, no vamos a contarnos, vamos a cumplir la Constitución, aunque sea por esta oportunidad. Por eso nos robaron el referéndum consultivo. Posiblemente por eso nos robaron el referéndum consultivo, pero ¿qué importa que nos roben el referéndum consultivo si a la larga yo estoy segura de que vamos a salir de esto y más pronto de lo que nosotros nos imaginamos, más pronto de lo que la gente cree si la gente no cede, si la gente se mantiene firme. La comunidad internacional tiene una oportunidad en este momento de ser no solamente una gran mediadora, sino una gran testigo de lo que puede suceder en este país. Pero definitivamente cuando yo le hablo de ser realista, es que si nosotros nos desnudamos y perdemos la herramienta que tenemos en este instante, por eso le digo, yo no estoy llamando al suicidio, pero entendamos, en este momento el gobierno está en 3 y 2 porque políticamente está mal, ya vería mal, pero económicamente está peor, no tiene dólares como pagar. Vamos a punto de un control de cambio donde obviamente todos sabemos que la corrupción se llevará todos los dólares, los pocos dólares que iba a tratar de preservar. ¿Eso también lo van a manejar militares? Tengo entendido que sí, que el capitán Edgar Hernández Benes, que fue un oficial del 4 de febrero, que estaba en Banfuandes, creo que ha sido designado como el jefe de la oficina que se va a encargar de manejar esto. Sí, por eso le hablaba de un gobierno pues estrictamente militarista. Y ya para terminar, hace un momento comentó que le había llamado la atención el deterioro de los próceres. ¿Qué hacía por los próceres? Bueno, la Fuerza Armada seguirá siendo mi familia, y de un lado o de otro lado, y le puedo contar algo sumamente curioso que jamás me imaginé que iba a suceder. Hace unos días, a la salida de un programa de televisión, pues fui llamada por uno de los oficiales que está en la Plaza Altamira. Yo siempre pensé más bien que ellos lo podrían ver a uno como el enemigo público número 1. Y les llamó mucho la atención mi programa y me invitaron a ir a la Plaza Altamira a conversar con ellos. Y hablamos precisamente de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Por supuesto que al principio existía la distancia obvia y el silencio normal de gente que puede pensar que uno hasta espía pudiera ser del presidente Chávez. Y yo les decía, mire, si yo hubiese sido hombre, y no porque sea machista, sino porque es mucho más fácil ejercer esa profesión siendo hombre, yo hubiera sido miembro de las Fuerzas Armadas, porque los valores y los ideales que existen en las Fuerzas Armadas son difíciles de que existan en otros. Quizás en el caso de los médicos pudiera haber algo parecido. Así que cuando yo le hablo de que está cerca de los próceres es porque por regla general yo suelo estar cerca de la Fuerza Armada, de un lado o de otro. La Fuerza Armada es una sola, porque la soberanía de la nación es una sola. Ahora, ¿cómo ven ellos este espectáculo de corrupción, de pobreza, de desempleo, de desunión, de desconfianza que han traído estos 4 años de desgobierno? Es que usted lo ha dicho como un espectáculo, como una pesadilla, porque cada uno de ellos tiene esposa y tiene hijos. A veces discutimos y es difícil porque hay unos que son más apasionados que otros. Y yo les pregunto, bueno, uno como madre o como padre, particularmente las madres que muchas veces estamos más cerca de los hijos cuando son más chiquitos, sabe cuando un niño llega de la escuela con un sacapuntas que no es de él, con un suéter que no le ha comprado uno, y uno le pregunta, ¿dónde adquiriste eso? ¿Qué pueden pensar los hijos y las esposas? En el caso de los oficiales, vamos a pensar que también hay civiles que están ocupando cargos de gobierno que también son corruptos, pero ¿qué pueden pensar respecto a esa riqueza que de la noche a la mañana ha aparecido en sus casas, en sus hogares?
algo tiene que estar sucediendo. Es decir, allí cada uno de nosotros tiene una conciencia, quizás a algunas personas les dé miedo o a algunos familiares les dé miedo ver la realidad, pero eso está allí latente y eso lo saben ellos. Cada uno de ellos sabe lo que se ha ganado con el sacrificio y lo que ha obtenido por intermedio de otros. Por eso le digo que es una gran batalla, porque muchos de ellos no quieren perder esas prebendas. Pero por encima de eso, cualquier ideal tan importante como es preservar la democracia o mantener las libertades, en toda la extensión de la palabra, es más valioso que cualquier otro interés de esa naturaleza. Y ya esta sí es la última. En varios reportajes de prensa he leído de ministros y oficiales que están viviendo en el círculo militar, en el hotel del círculo militar. ¿Es verdad? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué conversan entre ellos? ¿Cómo se relacionan entre ellos? No sé, es sumamente curioso, pero ya que me lo pregunté, es cierto. Y es curioso porque pues ellos deberían tener, cada uno tiene su residencia y sobre todo pues con estos sueldos y con estos beneficios económicos pues no se compadece estar en un lugar tan humilde e incluso tan deteriorado como físicamente uno ha visto sus estructuras. Yo me temo que así como el señor presidente pues tiene ese problema de inseguridad o de temor frente a algún atropello, pues estas personas también deben encontrarse en la misma situación y supongo además que el presidente pues querrá tenerlos, como son tan pocos, querrá tenerlos como a mano, ¿no? En un lugar donde en una situación de emergencia pueden estar cerca. Pero sí es cierto que efectivamente lo verifiqué inclusive personalmente hace unos días, de que se encuentran asilados en el círculo militar. Y aparte de eso, cualquier personalidad, el fiscal general de la República, por ejemplo, por cualquier situación en particular, pues también parece que termina siendo uno de los huéspedes del círculo militar. Algo raro de pasar ahí, no sé qué conversarán, si es que se atreven a conversar, pero sí sé que algo sucede para que estén cerca de allí. ¿Qué desenlace pronostica usted para esta situación? El fin. Yo creo que llegamos al fin de este gobierno, al fin de la Quinta República, al fin de un sueño que se convirtió en pesadillas. Yo creo que llegamos al fin y regresaremos a la cuarta. Depende de nosotros también en la calle. Porque eso asusta, ¿no? Asusta, pero es que el destino de Venezuela lo decide uno mismo, no lo decide la oposición, no lo deciden los líderes. Algunos de los oficiales del 4 de febrero que ocupan un importantísimo cargo de gobierno me decía hace unos días que yo tenía razón en cuanto a la visión que tenía de país, pero que el problema era que ellos no veían una alternativa en la oposición, y yo les decía, pero es que aquí no estamos en una campaña electoral, aquí no estamos eligiendo entre el presidente Chávez y un candidato, aquí estamos preservando la democracia y estamos trabajando para preservar la democracia y todas las consecuencias de ella, como es el respeto a los derechos humanos. Vendrá una etapa de transición, será difícil para todos y después podremos ver la luz poco a poco. Y esos líderes surgirán o morirán de acuerdo a lo que decida la gente en la calle. Esos líderes no existen por decreto ni por fuerza de voluntad. Lo hemos visto en la calle, muchas veces alguno de ellos quiere hablar y es la gente la que les pide que no hablen. Algo existe allí, pero lo más importante no es pensar en qué es lo que van a hacer ellos, sino qué es lo que va a hacer uno como venezolano. Porque uno en definitiva es el que decide si quiere esto o si quiere lo otro. Podría suceder, doctor Granier, que la mayoría decidiera que quiere el presidente Chávez como presidente. Y todos tendríamos que plegarnos. Si efectivamente esa mayoría ha demostrado su voluntad y no es producto del fraude o del engaño. Ese es el juego de la democracia. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, amigos. Los espero el próximo miércoles. Y ahora sí tengo fecha fija, miércoles y domingo. Muchas gracias. Coroneles no eran generales, denigraban del presidente Chávez y de las personas que lo acompañaron, es decir, de los oficiales que lo acompañaron en el intento neogolpista. Muchos de ellos amenazaban con que si el presidente Chávez, en ese momento comandante, llegaba a la presidencia de la República, pedirían la baja. ¿Tú dices gente como el general García Carneiro? Por supuesto, aparte de eso, que nosotros vemos en la hoja de vida de ese grupo de oficiales, por ejemplo, el general García Carneiro, en un gobierno regular, medianamente bueno, jamás hubiese llegado a ocupar quizás no solamente la jerarquía, sino el cargo que hoy en día ostenta.
Y el presidente lo sabe además. Yo le recuerdo a la gente qué era lo que sucedía para antes del 4 de febrero, cómo estaba configurado lo que se llamó el MBR 200. El MBR 200 estaba constituido por un grupo importante de oficiales, muchos de los cuales nunca fueron conocidos por la opinión pública porque no salieron en esa oportunidad, pero el rango superior de estos oficiales era el de teniente coronel, porque una de las premisas de ellos, si ellos lograban triunfar en el golpe, es que los generales que en ese momento se encontraban en la Fuerza Armada iban a pasar a retiro y ellos iban a ocupar esos cargos e iban a ascender en la jerarquía. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que es que el comandante Chávez no tuvo la oportunidad de rodearse de gente que posteriormente iría a ser general y que uno pueda decir con propiedad, bueno, esta persona ha acompañado al comandante Chávez desde ese momento y hoy en día es general y el comandante Chávez confía plenamente en él. Él lo sabe perfectamente bien. De hecho, los mismos oficiales generales, hoy en día los que están en el alto mando militar, también saben perfectamente bien que el comandante Chávez no confía en él. Y no confían en ellos, y no confían en ellos precisamente porque existe ese divorcio de intereses, no de ahora, de siempre. Y entre los que sí lo acompañaron el 4 de febrero, ¿cuál es la situación? Por ejemplo, los gobernadores, el gobernador Reyes, el gobernador Blanco Lacruz, el gobernador Rojas. Probablemente la persona más vinculada efectivamente al presidente Chávez de ellos es el gobernador Reyes. El teniente coronel de la Fuerza Aérea y quien lo conoce desde su adolescencia. Y los otros, el capitán Rojas Suárez, gobernador del estado Bolívar, el capitán Blanco Lacruz, el gobernador del estado Táchira, son capitanes del ejército que participaron el 4 de febrero. Ahora, en primer lugar, tenemos que recordar, existe una jerarquía, ellos siguen siendo capitanes a pesar de que sean gobernadores, el presidente de la República es un teniente coronel. En otras palabras, que siempre el teniente coronel mira a los capitanes como el padre frente a sus muchachos. No creo, sinceramente, con el respeto y el afecto que yo pueda sentir por estos capitanes, que el presidente de la República esté confiando en ellos para que lo apoyen en un futuro. No lo creo. Y en el caso del gobernador de Lara, de Reyes, sí existe una gran vinculación y ha sido el elemento quizás o el intermediario, el instrumento necesario para el presidente Chávez en todo lo que respecta a la Fuerza Aérea, por ser un teniente coronel de la Fuerza Aérea. Es decir, el vínculo del presidente Chávez con la Fuerza Aérea es precisamente el comandante Reyes. Y tú, sin embargo, uno no lo ve cercano al presidente. Su personalidad probablemente no sea, realmente es una persona que no la quiere. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Continuando con nuestra serie de programas, me ha parecido interesante invitar a la embajadora Virginia Contreras, quien tuvo la oportunidad de conocer al presidente de la República en uno de sus momentos más difíciles, después que fue derrotado y fracasó el golpe de Estado del 4 de febrero, necesitó defensa jurídica y su abogado fue Virginia Contreras. Luego ella lo acompañó en su gobierno como embajadora ante la Organización de Estados Americanos y esa relación terminó mal, hubo problemas con el canciller de la República. Pero ella tuvo la oportunidad de conocer al presidente en momentos difíciles. Creo que en estos momentos el presidente Chávez vive una situación todavía más difícil que la que vivía en esa época y es bueno conversar para que los venezolanos estemos preparados y sepamos cómo reacciona Hugo Rafael Chávez ante la adversidad. El presidente ha dicho, Virginia, muchas veces que esta revolución es una revolución armada y que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Tú que los viste a todos ellos presos y que sabes cómo piensan, ¿crees que esta es una revolución armada y que las Fuerzas Armadas nacionales están con esa revolución? No ha querido nunca estar cerca del presidente públicamente y de hecho recuerdo que cuando el presidente tomó posesión la primera vez de su gobierno le pidió que estuviera junto con él y él no aceptó. Incluso sé que en algunas oportunidades se ha discutido si él podría ser el vicepresidente, pero eso no quiere decir que él no tenga sus tentáculos, sobre todo en el caso, repito, de la Fuerza Aérea. La designación de los comandantes de los grupos aéreos, quienes, por cierto, hoy en día son tenientes coroneles que en aquel momento participaron el 27 de noviembre. Es decir, la vinculación viene por la gente de la Fuerza Aérea. Recordemos
Para los que no lo saben, lo olvidan, el 4 de febrero particularmente participó gente del ejército. En el caso del 27 de noviembre, la mayoría de ellos fueron de la Fuerza Aérea y de una manera excepcional algunas personas del ejército. Entonces, la vinculación de Teniente Coronel Chávez del momento, siendo un oficial del ejército con la Fuerza Aérea, era por intermedio de ciertos compañeros de él, tenientes coroneles, que estaban en la Fuerza Aérea. Hace un momento tú decías que el presidente Chávez, como teniente coronel, veía a los gobernadores Blanco Lacruz y Rojas Suárez, capitanes, como hermanos menores o como hijos. ¿Tú crees que esa es la razón por la cual el presidente Chávez, teniente coronel Chávez, ve al teniente Diosdado Cabello también como una figura menor y lo retira de la vicepresidencia de la República para sustituirle por alguien más maduro, más preparado, con más experiencia política, como es el caso de José Vicente Rangel? Yo no creo en el caso... Bueno, en primer lugar, no creo que sea una revolución, ni armada ni desarmada. Si consideramos que revolución iba a ser un cambio, si no violento, rotundo de lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido durante 40 años, pero creo que la clave para que la gente comprenda cuál es la situación de la Fuerza Armada está precisamente en decirlo, en afirmarlo y en repetirlo, en reiterar en infinidad de oportunidades que la Fuerza Armada lo apoya y que él cuenta con esa Fuerza Armada. Yo no creo que él cuente con la Fuerza Armada, tampoco creo que la oposición cuente con la Fuerza Armada, creo que la Fuerza Armada sigue siendo institucional y sí creo que dentro de la Fuerza Armada pues hay gente que se ha beneficiado de esos espacios que han sido, que no han podido ser llenados por nadie de confianza del presidente de la República, y por supuesto que hay un grupo allí importante de personas que participaron el 4 de febrero y el 27 de noviembre que se mantiene en silencio, porque la mayoría de la gente escucha hablar de unos cuantos, pero esa no es la mayoría de las personas que estuvo con el presidente. Ahora, la gran mayoría de los miembros de la Fuerza Armada evidentemente que es institucional, y es institucional lo que quiere decir que no va a estar a favor de ningún tipo de revolución, ni tampoco va a salir mañana a apoyar a una oposición para dar un golpe de Estado, sencillamente por dar un golpe de Estado. Pero entonces, ese alto mando que lo rodea, ¿no son gente comprometidos con su revolución? Por supuesto que no, y el presidente lo sabe perfectamente. Por ejemplo, un detalle, cuando el comandante Chávez estaba en reclusión, estas personas, que obviamente no jerárquicamente no eran